La novia. Trenza estaba sentada en el porche, apoyado de lado en su madre, contemplando el horizonte. Tenía en las manos la última taza que Charlie había enviado, la de la mariposa suicida. La infusión tibia le sabía lágrimas. No tenía mucho sentido, susurró su madre. El amor no suele tenerlo, respondió ella. Era una mujer fornida, de alegre cintura. 5 años antes estaba flaca como un palo. Luego, Trenza había descubierto que su madre estaba dando parte de su propia comida a sus hijos, y desde entonces había decidido ocuparse ella de la compra y estirar un poco más el dinero. Apareció un barco en el horizonte. Por fin sé lo que debería haber dicho. Trenza se apartó el pelo de los ojos. Cuando se marchó, le dije que era un guante. No es tan malo como suena. Y él acababa de llamarme a mí lo mismo. ¿Sabes? Pero he tenido un año para pensarlo y me di cuenta de que podría haberle dicho algo más. Su madre le apretó el hombro mientras el barco se aproximaba en su inexorable rumbo. Debería haberle dicho, susurró Trenza, que le quería. Su madre fue con ella cuando Trenza aprendió la marcha, como un soldado en el frente afrontando cañonazos, hacia el muelle para dar la bienvenida al barco. Su padre, que tenía mal la pierna, se quedó en casa, y menos mal. Trenza temía que montara una escena, por lo mucho que había estado refunfuñando sobre el duque y su hijo los últimos meses. Pero Trenza no se veía capaz de reprocharle nada a Charlie. No era culpa suya ser el hijo del duque. Le podía haber pasado a cualquiera, en realidad. Había todo un gentío. El duque había dicho en su carta que quería una celebración y que traía comida y vino. Y pasase lo que pasase, la gente de tener una nueva futura duquesa no iban a desaprovechar la ocasión de beber gratis. No es ninguna novedad que los regalos sean el secreto de la popularidad. Eso y estar en condiciones de decapitar a cualquiera a quien le caigas antipático. Trenza y su madre llegaron al borde de la multitud. Pero Holmes, el panadero, les indicó por señas que subieran a su portal para ver mejor. Era un hombre amable y que siempre reservaba las puntas de las holgazas de las rebañadas y se las vendía a Trenza casi regaladas. De este modo, Trenza pudo ver bien a la princesa cuando descendió al embarcadero. Era hermosa, mejillas sonrosadas, pelo resplandeciente, rasgos delicados. Era tan perfecta que ni el mejor pintor de todos los mares podría haberla mejorado en su retrato. Charlie por fin había pasado a formar parte de una historia. Con cierto esfuerzo, Trenza se alegró por él. A continuación desembarcó el duque, saludando con la mano para que la gente supiera que debía aclamarlo. «Os presento a mi heredero», vociferó. Un joven descendió al muelle junto a la princesa, y sin la menor duda, no era Charlie. El joven tendría más o menos la misma edad que Charlie, pero medía 2 metros y tenía la mandíbula tan marcada que hacía a otros hombres preguntarse si su gusto por las mujeres lo era tanto. Rebosaba de músculos hasta el punto de que, cuando levantó el brazo para saludar, Trenza habría jugado que oyó las costuras de la camisa suplicando clemencia. Por las 12 lunas, ¿qué pasaba allí? Tras un desafortunado accidente, proclamó el duque a la silenciosa muchedumbre, me he visto obligado a adoptar a mi sobrino Dirk y nombrarlo mi nuevo heredero. Dejó un momento a la gente para que lo asimilara. Luego añadió, es un espadachín excelente y responde las preguntas con una sola frase. A veces con una sola palabra. Además, es un héroe de guerra. Perdió a 10.000 hombres en la batalla de la Goletrina. ¿A 10.000? Se sorprendió la madre de Trenza. Vaya, son muchos. Celebremos el matrimonio de Dirk con la princesa de Letargo, bramó el duque con los 2 brazos en alto. La multitud siguió en silencio, todavía perpleja. Traigo 30 barriles, gritó el duque. Eso lo vitorearon. Y así se celebró una fiesta. Los lugareños abrieron el paso hasta la sala común. Comentaron la hermosura de la princesa y se maravillaron de que Dirk mantuviera tan bien el equilibrio. Andar teniendo en cuenta que su centro de gravedad debía de estar situado alrededor del esternón, la madre de Trenza le prometió conseguir respuestas y fue tras la gente. Pero cuando Trenza salió de su estupor, encontró a Flick, un siervo del duque, llamándola por gestos desde la final de la pasarela. Era un hombre simpático, con unas orejas de soplillo, que parecían estar esperando el momento propicio para salir disparadas y huir volando. «¿Flick?», susurró Trenza. «¿Qué había pasado? ¿Qué accidente? ¿Dónde está Charlie?»
Flick lanzó una mirada hacia la procesión que subía hacia el salón de banquetes. El duque y su familia iban con ellos, y ya estaban lo bastante lejos para que todo fruncimiento de ceño perdiera potencia por la fricción del aire y la gravedad. «Quería que te diera esto», dijo Flick, y le entregó un saquito. Tintineó al llegar a manos de Trenza. Dentro había pedazos de cerámica rota. La quinta taza. «Lo intentó con todas sus fuerzas, señorita Trenza», susurró Flick. «Tendrías que haber visto al joven amo. Hizo todo lo posible para orientar a esas mujeres. Memorizó 87 tipos distintos de contrachapado y sus usos. Habló a todas las princesas que conocía, largo y tendido, sobre las mascotas de su infancia. Hasta les habló de religión, nada menos. En el quinto reino me temí que iban a pillarlo, porque esa princesa era sorda. Pero el joven amo fue y le vomitó encima durante la cena». «¿Le vomitó?» «En todo el regazo, señorita». Flynn miró a ambos lados antes de indicar a Trenza que lo acompañara mientras sacaba un baúl del muelle, para hablar en un lugar más disimulado. Pero su padre se olió el pastel, señorita Trenza. Comprendió lo que estaba haciendo el joven amo. Se puso hecho una furia, y de hecho una verdadera furia. Flynn señaló la taza rota que Trenza llevaba en el saquito. «Sí, pero ¿qué le ha pasado a Charlie?», preguntó ella. Flick apartó la mirada. «Por favor», pidió Trenza, «dime dónde está». «Navegó por el mar de medianoche, señorita Trenza», respondió él. «Bajo la luna de la mismísima Tanasmia. La hechicera se apoderó de él». Esos nombres dieron escalofríos a Trenza. ¿El mar de medianoche? ¿Los dominios de la hechicera? ¿Por qué querría hacer algo así? «Bueno, supongo que será porque lo obligó su padre», dijo Flick. «La hechicera no está casada, y el rey llevaba mucho tiempo queriendo que fuera menos peligrosa. Así que, ¿el rey envió a Charlie a intentar casarse con la hechicera?» Flick no respondió. «No», dijo Trenza, compadeciéndolo. «Envió a Charlie a morir». «Yo no he dicho nada ni parecido». Flick empezó a marcharse a toda prisa. «Si alguien pregunta, yo no he dicho nada ni parecido». Embotada, Trenza se sentó en un pilar del muelle, escuchó el movimiento de las esporas, que sonaban como una arena cayendo de la mano. Incluso una isla tan remota como la suya había oído hablar de la hechicera. Enviaba barcos cada cierto tiempo a saquear las fronteras del mar, Glauco, y era dificilísimo enfrentarse a ella. Tenía su fortaleza en algún lugar oculto del remoto mar de medianoche, el más peligroso de todos, y para llegar allí había que cruzar el mar carmesí, una zona desierta que solo era un poco menos mortífera. Averiguar que la hechicera tenía prisionero a Charlie venía a ser como averiguar que se lo había llevado a una luna. Pero Trenza no podía desconfiar en la palabra de un solo hombre, tratándose de un asunto tan importante. No se atrevía a molestar a nadie más con preguntas, pero sí que escuchó mientras los sirvientes hablaban en bisbiseos. ¿Bisbiseos? ¿Qué coño es eso? Con los estibadores más curiosos, ansioso por acabar de descargar el barco para ir a la fiesta. Todos los sirvientes daban respuestas parecidas. Sí, habían enviado a Charlie al mar de medianoche. El duque y él habían tomado juntos la decisión. Así que debía de ser buena idea. Al fin y al cabo, alguien tenía que tratar de impedir las incursiones de la hechicería. Y Charlie, más que nadie, era esto la opción más evidente, por motivos. Lo que sugería aquello horrorizó a Trenza. El duque y el rey se habían dado cuenta de que Charlie estaba poniéndolo todo difícil y su manera de resolver el problema había consistido en librarse de él sin más. Habían nombrado heredero a Dirk a las pocas horas de que se supiera que el barco de Charlie había desaparecido. A ojos de la nobleza era una solución elegante. El duque recibiría un heredero del que por fin podría estar orgulloso. El rey obtenía una alianza ventajosa por el matrimonio de Dirk con una princesa de otro reino. Y todo el mundo culparía de una muerte más a la hechicera, decantando la opinión pública a favor de una nueva guerra. Al cabo de 3 días, Trenza por fin se atrevió a imponerse a Brunswick, el mayordomo del duque, rogándole que le diera más información. Como al hombre le gustaban sus pasteles, reconoció que había recibido una carta de la hechicera pidiendo un rescate por Charlie. Pero el duque, en su infinita sabiduría, lo había considerado un truco para que enviaran más barcos al mar de medianoche. El rey había declarado a Charlie oficialmente muerto. Pasaron más días. Trenza vivía aturdida, consciente de que todo el mundo le daba igual. Decían que era política y seguían a lo suyo.
aunque el nuevo heredero tenía el intelecto de un pedazo de pan mojado. Era popular, guapo y muy bueno haciendo que mataran a otra gente. En cambio, Charlie había sido... bueno, Charlie. Trenza pasó semanas haciendo acopio de valor para ir a suplicar al duque que por favor pagara el rescate. Una decisión tan audaz como aquella le resultó difícil. No era que Trenza fuese ninguna cobarde, pero imponerse así a la gente... bueno, ella no lo hacía y punto. Sin embargo, animada por sus padres, emprendió el largo camino e hizo su petición en voz baja. El duque respondió llamándola meretriz con pelo de caramelo y le prohibió limpiar ventanas en ninguna casa del pueblo. Trenza se vio obligada a tejer calcetines con sus padres, lo que les suponía mucho menos dinero. Con el paso de las semanas, Trenza cayó en una especie de letargo. Se sentía menos un mero ser humano que una humana que meramente intentaba ser. La vida en la roca volvió a la normalidad para todos los demás, como si no hubiera pasado nada. A nadie le importaba, nadie iba a hacer nada. Hasta que, 2 meses tras el regreso del duque, Trenza tomó la decisión. Sí que había alguien a quien le importaba, y en consecuencia correspondría a esa persona hacer algo al respecto. Trenza no iba a imponerse a nadie más para ello. Tendría que rescatar a Charlie ella misma.